Buenos días, estimados estudiantes. Les envío un cordial saludo, deseándoles que estén bien y felicitándoles por todo el trabajo que están haciendo, por el cumplimiento de sus tareas y porque se están esforzando en esta nueva modalidad de estudio. Ahora el tema que vamos a ver es dilatación. De hecho, con este video quiero corregir el último deber y que en particular pueda despejar las dudas que tengan. Recuerden que este es un video tutorial, pero ya el día martes de la semana que viene vamos a tener nuestra primera clase online. Entonces, por favor, chicos, con sus cuadernos de materia, tengan calculadoras para comprobar las respuestas, lápiz, borrador, esfero, regla, tengan todos los instrumentos a mano, ¿sí? Vamos a guiarnos súper bien en la clase del día lunes online y seguramente voy a seguir despejando más de las dudas que ustedes tienen. Los temas que hemos visto de dilatación han sido lineal, superficial, ha sido por este medio electrónico, y volumétrico empezamos a ver un poco de teoría la clase anterior. Voy a empezar a hacer un problema de dilatación volumétrica el día martes en una clase online que va a ser mucho mejor. En esta clase voy a volver a reforzar dilatación lineal y superficial, ¿sí? Después haremos unos problemas y aquí mismo les voy a explicar el deber. Entonces, la dilatación nosotros podemos clasificar en tres partes. En dilatación lineal, cuando hablamos de longitudes, superficial de áreas, pueden ser placas, y volumétrica de cuerpos, de volúmenes. En este caso tenemos un prisma. Justamente ahí tenemos diferentes tipos de dilatación. Como ustedes se dan cuenta, aquí he decidido hacer un cuadro comparativo con las fórmulas, para que se den cuenta que las fórmulas no son difíciles, ni tampoco son fórmulas tan nuevas entre dilatación lineal, superficial y volumétrica. Lo único que cambia es que en la dilatación lineal es variación de longitud, en la superficial variación de área y en la volumétrica variación de volumen. De ahí las fórmulas son muy similares, miren. Variación de longitud es longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal por variación de temperatura. Variación de área, área inicial, coeficiente de dilatación superficial por variación de temperatura. Y variación de volumen es igual a volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrica y por la variación de temperatura. Son bastante similares las fórmulas. Ahora, aquí quiero que tengan mucho cuidado con los respectivos coeficientes. En dilatación lineal utilizamos alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal. En dilatación superficial, en cambio, utilizamos beta, que es el coeficiente de dilatación superficial. Recuerden que beta, el coeficiente de dilatación superficial, es 2 veces alfa. Entonces al valor de alfa lo que debemos hacer es multiplicarlo por 2. Y en dilatación volumétrica, en cambio, se utiliza gamma. Y gamma es 3 veces alfa. Así que al alfa que nosotros tenemos en la dilatación lineal, lo vamos a multiplicar por 3. Ahora, en volumétrica hay que tomar en cuenta que vamos a considerar también muchos fluidos dentro de este tema. Y los fluidos no tienen coeficiente de dilatación lineal, no tienen alfa. Estos solamente tienen gamma. Entonces, si ya tenemos el coeficiente de dilatación volumétrico de los fluidos, no hace falta multiplicar por 3, porque ya es directo. Entonces, aquí tenemos las fórmulas. En la parte de abajo he puesto la simbología, lo que significa cada letra de la fórmula, ¿sí? Vamos a continuar. Aquí he realizado una tabla con los coeficientes de dilatación más utilizados que hay. Sin embargo, si algún problema les preguntan de algún otro material, de algún otro fluido que no esté en esa tabla, o ahora que pueden utilizar en internet sin ninguna dificultad, lo buscan y lo pueden colocar en internet. Sin embargo, los problemas les daré los coeficientes, o aquí está la tabla que lo vamos a utilizar. Entonces, en la primera parte nosotros estamos hablando del coeficiente de dilatación lineal. Todos estos valores los estoy expresando en potencias de 10 a la menos 6, sin la unidad de F grados centígrado a la menos 1. Son coeficientes de dilatación lineal, del aluminio 24, del cobre 17, de la plata 20, del oro 15 y del vidrio 10. Recuerden que todos son por 10 a la menos 6. ¿Sí? El material que tenga más alto su coeficiente de dilatación va a dilatarse más que los otros si se encuentran en las mismas condiciones.
Es decir, que si yo tengo una vara de cobre, una vara de aluminio, a la misma longitud, y lo someto a la misma variación de temperatura, como el aluminio tiene mayor coeficiente de dilatación lineal es 24, el de cobre es 17, como tiene mayor coeficiente de dilatación, aumento de calentar, se va a dilatar más el aluminio. ¿Sí? Mucho ojo con eso. En la parte de la derecha, en cambio, tenemos nosotros gamma, que es el coeficiente de dilatación volumétrico. ¿Por qué no he puesto el gamma del aluminio, del cobre, de la plata, del oro, del vidrio? Porque para tener este gamma lo único que hacemos es multiplicar estos números por 3. ¿Sí? ¿Por qué no aparece beta? Que es el coeficiente de dilatación superficial. Porque para obtener beta multiplicamos a estos valores por 2. Ahora, ¿por qué si tenemos el gamma, coeficiente de dilatación volumétrico del agua y del mercurio? Porque estos son fluidos, estos no tienen coeficiente de dilatación lineal, ya es volumétrico. Entonces ponemos este valor de forma directa. ¿Sí está claro? Vamos a corregir el primer problema que hicimos del deber. Dice, para averiguar el coeficiente de dilatación lineal de un material, se hizo una práctica del laboratorio. Entonces tomamos una vara de 1,521 metros de longitud a 14 grados centígrados. Después, cuando se le llega a calentar a 296 grados centígrados, la longitud aumenta a 1,529 metros. Entonces, haciendo esta práctica de laboratorio donde medimos estos valores experimentalmente, vamos a encontrar el coeficiente de dilatación lineal de este material X que desconocemos. Entonces, primero la fórmula que aplicamos. La variación en longitud es igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal y por la variación de temperatura. De todas estas 4 variables que aparecen en esta fórmula, ¿cuál nos pide encontrar el ejercicio? Alfa, ¿verdad? Nos pide encontrar el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, ¿cómo nosotros lo despejamos? Fácilmente. Debemos nosotros dividir todo para la longitud inicial y para la variación de temperatura, para que se simplifique y me queda despejado alfa. Entonces tenemos que alfa es igual a la variación de longitud dividido para longitud inicial por variación de temperatura. Y finalmente vamos a reemplazar los datos. ¿Cómo encontramos la variación de longitud? Es igual a la longitud final menos la longitud inicial. ¿Sí? Después lo vamos a dividir para la longitud inicial. Mucho cuidado, hay que leer bien el problema para saber cuándo tenemos, cuál es el valor, más bien dicho, de nuestra longitud inicial. La longitud inicial es 1,521. Entonces ese valor va acá, aparte, en la parte del denominador. ¿Sí? Después le multiplicamos por la variación de temperatura. Recuerden que variación es una resta, final menos inicial. Entonces variación de temperatura, temperatura final que es 296, menos la temperatura inicial que es 14. Finalmente hacemos de esta resta del numerador, nos queda 0,08, hacemos la resta de la temperatura del denominador, nos queda 282, entonces dividimos 0,008, dividido, abran paréntesis en su calculadora, 1,521 por 282, cierren paréntesis, igual. Por favor tengan la calculadora a mano y practiquen estas operaciones, que a veces se equivocan en digitar. ¿Cuánto nos queda? 1,87 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Si nosotros quisiéramos expresarlo como una potencia de 10 a la menos 6, que fue como encontramos la tabla anterior, lo único que hacemos es recorrer la coma hacia la derecha. Entonces el alfa también sería 18,7 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Este es un problema del deber. Únicamente corrijan si es que es necesario. Si es que no es necesario, hicieron bien el problema, perfecto, déjenlo allí. Vamos a ver este segundo problema. Dice que tenemos una gráfica en donde tenemos dos placas, una de aluminio y otra de cobre. Ya me da los coeficientes de dilatación lineal. Noten que no están en potencia de 10 a la menos 6, sino en 10 a la menos 5. No hay ningún problema. ¿Sí? Y ahora lo que me dice es que la temperatura inicial es de 6 grados centígrados. Entonces, ¿cuál es la temperatura final a la que debo elevar para que se logren juntar estas placas? Veamos. Aquí nosotros tenemos la placa de cobre
está aquí sujeta a una pared. Tenemos la placa de aluminio sujeta a esta otra pared. La distancia de una pared a otra es de 1 metro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encuentro esta distancia que se encuentran separadas? Es muy fácil. Esta distancia que le he simbolizado con la D minúscula es igual a 1 metro menos de esta longitud menos de esta longitud. Como ambas longitudes son iguales, lo que hice fue restar 2 veces una de estas longitudes, ¿verdad? Entonces, la distancia, esta abertura, es de 0,004 metros. ¿Sí? Entonces, ¿verdad que la longitud que se va a dilatar el cobre más la longitud que se va a dilatar el aluminio tiene que ser igual a esta distancia? Por eso aquí encontramos la longitud que se dilata el cobre, delta L del cobre. La longitud que se dilata el aluminio, delta L del aluminio, es igual a 0,004 metros. ¿Sí? Después aplicamos la fórmula. ¿Qué fórmula? Nosotros ya vimos que la variación en longitud es igual a longitud inicial por coeficiente de dilatación lineal por variación de temperatura. En este caso es del cobre, por eso colocamos el coeficiente de dilatación lineal del cobre. Aunque el problema me dio el valor en potencia de 10 a la menos 5, aquí he decidido colocar potencia de 10 a la menos 6, para trabajar con números enteros y no con decimales. ¿Sí? Entonces solo se recurre la coma hacia la derecha y tenemos por 10 a la menos 6. Lo mismo, la variación en longitud, la longitud que se va a dilatar el aluminio, la longitud inicial, por el coeficiente de dilatación lineal del aluminio y por la variación de temperatura que va a ser la misma. ¿Por qué es la misma? Porque ambos empiezan a una misma temperatura y se les va a elevar a una misma temperatura. Entonces la variación va a ser la misma. La suma de estas dos longitudes, de dos valores que se van a dilatar, me tienen que dar este espacio, que es 0,04 metros. ¿Sí? Entonces, muy facilito. Vamos a aplicar lo siguiente. Miren, nosotros vamos a sacar como factor común la variación de temperatura. Entonces la variación de temperatura y la longitud inicial, porque son las mismas, miren. La longitud inicial y la variación de temperatura, longitud inicial y variación de temperatura, son el factor común de estos dos términos. Entonces saco como factor común ese valor. ¿Sí está claro? Después, voy a sumar estos coeficientes de dilatación lineal. ¿Cuánto es 17 más 24? Es 41. Sería 41 por 10 a la menos 6. Entonces, a ver en su mente. Tenemos 0,498 por delta T y por 41 por 10 a la menos 6. Despejo delta T, es decir que 0,498 por el 41 por 10 a la menos 6 pasa a dividir. Y miren, aquí está dividiendo. Finalmente hacemos esta operación en la calculadora y nos queda que la variación de temperatura es de 195,91 grados centígrados. Pero si quiero encontrar la temperatura final, lo que debemos hacer es sumar la temperatura inicial. La temperatura inicial en el deber menciona que es de 6 grados centígrados, por eso sumamos el 6 y finalmente nos da 201,91 grados centígrados. Perfecto. Vamos a continuar. Ahora vamos a hacer un problema. Si es que estamos hablando de placas, ¿será dilatación lineal o superficial? Perfecto, dilatación lineal. Muy bien. Entonces, tenemos nosotros que el área inicial es pi por radio al cuadrado. Entonces vamos a encontrar el área inicial del aluminio, ¿verdad? Dice una placa de aluminio de forma circular, tiene un radio de 16 centímetros. Entonces encontramos el área inicial del aluminio. ¿Cómo encuentro el área final? Área final es igual a área inicial por 1 más coeficiente de dilatación superficial, por eso ahora está beta, y por la variación de temperatura. Entonces, perfecto. ¿Cuál sería la variación de temperatura? Desde menos 22 grados centígrados, que es la temperatura inicial, hasta 219, que fue la temperatura final. Restamos. 219 menos 22, menos por menos es más. Entonces sumamos 219 más 22 y nos da 241 grados centígrados.